Desde hace más de un año, más exactamente en el mes de agosto del 2018, en este canal publicamos un video titulado "Vienen por el resto, contrarreforma laboral y de la seguridad social a la vista". En ese video se anticipaba que el gobierno y los gremios empresariales, ANIP, ANDI y FENALCO, entre otros, estaban preparando una profunda contrarreforma laboral, incluido el derecho laboral y de la seguridad social, sobre todo de pensiones. Igualmente se afirmaba que la única manera de detenerla y derrotarla era mediante la movilización de los trabajadores y del pueblo. Los que venían por el resto ya llegaron. El señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, en entrevista con el periodista Yamid Ahmad en el diario El Tiempo del domingo 29 de septiembre del 2019, expone en detalle el complemento de lo ya propuesto por la ANIP, por la ANDI y por las demás organizaciones empresariales. Las propuestas hechas por el empresario coinciden plenamente con la política laboral y de la seguridad social del gobierno neoliberal del señor Iván Duque Márquez y su ministra del Trabajo, doctora Alicia Arango. Esta, en el Tiempo del domingo 6 de octubre del 2019, en entrevista realizada por el mismo periodista Yamid Ahmad, expone las bases de la contrarreforma laboral. El presidente de FENALCO y la ministra coinciden en lo fundamental. Esto confirma que en las actuales democracias capitalistas privatizadas, como la Colombia de hoy, los gobiernos y los congresos no son del pueblo y para el pueblo, sino de los empresarios y para los empresarios. No vamos a repetir nada de lo que ya dijimos hace un año. Le recomendamos a nuestros suscriptores y a quienes nos visiten que vean el video, comillas, vienen por el resto, y lo complementen con este video. Aquí nos vamos a referir a lo que propone hoy FENALCO y la señora Alicia Arango, ministra del Trabajo. El periodista Yamid Ahmad hace la siguiente presentación a la entrevista del directivo de FENALCO. Comillas: una revolucionaria reforma laboral propone la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, pide modificaciones que incluyen la flexibilización de la contratación para poder vincular trabajadores por horas, la eliminación de las horas extras nocturnas y dominicales triples y la creación de dos tipos de salarios mínimos, uno urbano y otro rural, cierra comillas. El periodista califica la propuesta de FENALCO de revolucionaria, cuando realmente es una propuesta profundamente reaccionaria, es decir, una contrarreforma laboral que busca desmontar algunos de los pocos derechos progresivos que todavía siguen vigentes y que fueron conquistados por los trabajadores hace más de 50 años en duras luchas contra los gobiernos y los empresarios. Vayamos a lo que propone FENALCO. La primera y más importante es la flexibilización para la contratación por horas. El mundo de los negocios se volvió digital y las instituciones y la legislación son analógicas, o sea,
hay una brecha grande entre la realidad de los negocios modernos y la legislación que se quedó obsoleta. Hay que flexibilizar la contratación por horas para que estas modalidades de emprendedores, de talentos especializados, encuentren trabajo formal. Esto es lo que dice textualmente el entrevistado. ¿La propuesta puede aplicarse retroactivamente?, pregunta el periodista. Responde el entrevistado. Comillas: no, va dirigida únicamente a los informales y a los desempleados, especialmente a los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, que hoy tienen una tasa de desempleo cercana al 20%. Cierra comillas. ¿Los actuales trabajadores seguirán con el actual régimen?, pregunta el periodista. Responde el entrevistado. Comillas: claro. La propuesta es tener un régimen alternativo para desempleados e informales, respetando lo que hay. Insistimos en que esta reforma aplicaría para los nuevos contratos. Cierra comillas. Hay que evaluar muy bien el tema de los costos de dominicales y horas extras. La propuesta del trabajo por horas no es retroactiva. Igualmente, esto lo afirma el entrevistado entre comillas. Igualmente, en relación con el dominical triple, se trata, dice el entrevistado, de evaluar su costo actual. Comillas: por ejemplo, el tema del salario mínimo en algunos países se mira por regiones y por sectores económicos, de acuerdo con la productividad y la competitividad. Habría que estudiar una forma de que se adapten los costos laborales de acuerdo con la productividad y la competitividad en cada región. Cierra comillas. Salario mínimo, comillas, por regiones, no por departamentos. La región andina, la costa atlántica, los territorios nacionales. Cierra comillas. En relación al aumento del salario mínimo, está totalmente en contra del aumento del año pasado por considerarlo demasiado alto y que eso ha podido generar desempleo. Propone para el año que viene inflación más productividad y estudiar la posibilidad de salario mínimo urbano y rural y por regiones. Entonces el aumento no sería general, sino diferencial para cada una de esas categorías. En la entrevista del 6 de octubre del 2019, la ministra del Trabajo, entre otras cosas, dice lo siguiente. Comillas: tengo confianza en que medidas como la ley de financiamiento y la reducción de estándares en seguridad y salud ocupacional para las micro, pequeñas y medianas empresas comiencen pronto a surtir efectos positivos para el empleo. Lo importante es generar crecimiento económico y mayor productividad. Cierra comillas. Dice la ministra que el desplazamiento de los campesinos a la ciudad genera desempleo y frustraciones. Entonces el periodista le pregunta: ¿ese es el diagnóstico? ¿Cuál es el remedio? Entonces la entrevistada le responde. Comillas: flexibilización laboral, trabajo por horas con cotización, formación para el trabajo con pertinencia. Cierra comillas. Pero ¿anuncia usted una reforma que incluya qué?, pregunta el periodista y responde la ministra. Comillas: primero, respetar los derechos adquiridos. Segundo, que se pueda contratar de muchas maneras y para muchas cosas. Y tercero, contratar por horas. Cierra comillas. Igualmente,
Propone la ministra reformar las plantas de personal. Comillas, para que el 10% de la planta sea para personas de entre 18 y 28 años aún sin experiencia. El emprendimiento y la economía naranja son otras herramientas, cierra comillas. Obvio que estos jóvenes serían vinculados con las nuevas modalidades de contratación en lo fundamental, por horas y de ser posible sin recargos diurnos, nocturnos ni dominicales. Para suavizar un poco el asunto, dice que es necesario discutir la reducción de la jornada laboral, pero para aumentar la productividad y los resultados. Igualmente dice que hay que discutir la flexibilización de las cargas laborales, es decir, las prestaciones sociales y, de ser posible, también subir los salarios. Pensar en el salario mínimo diferencial, o sea, por regiones, y que no esté amarrado al costo de las matrículas, los peajes, las multas. La señora ministra, cumpliendo lo que le han pedido los empresarios, dice que van a intervenir y a atacar a fondo en el problema de las incapacidades de los trabajadores. Se abren comillas. Con el Ministerio de la Salud vamos a hacer mayor control a los médicos y a las EPS, pues no pueden seguir autorizando incapacidades de 1 y 2 días cuando no son necesarias, cierra comillas. Y en muchos casos relacionados con las incapacidades, entonces el Ministerio del Trabajo autorizaría el despido del trabajador. Al derecho colectivo también le van a meter la mano, como anunciábamos desde agosto del 2018, la multiafiliación sindical, los fueros sindicales y seguramente aspectos relacionados con la negociación colectiva preocupan de manera especial tanto al gobierno como a los empresarios. Finalmente, dice la ministra que todas esas propuestas serán llevadas a la mesa de concertación tripartita. Mesa de concertación en la que gobierno y empleadores son absoluta mayoría. La estrategia del gobierno y los empresarios para imponer las contrarreformas en lo laboral y en la seguridad social es la misma de siempre. Divide y reinarás. Cuando la Ley 50 de 1990 se le respetó aparentemente los derechos adquiridos a los trabajadores que tenían contrato de trabajo y tenían 10 o más años de antigüedad. Con la Ley 100 de 1990 se hizo exactamente lo mismo. Mediante el régimen de transición consagrado en el artículo 36, igual procedimiento también se hizo con la Ley 789 del 2002. Ahora también se está proponiendo que se respetarán los derechos adquiridos de quienes están contratados y trabajando, y que las nuevas normas solo se aplicarán a los desempleados y a los informales. Pero no podemos olvidar que los informales son el 60% a nivel nacional y en el campo llegan al 85%. Y los desempleados son el 14% y en la juventud llega hasta el 20% de la población económicamente activa. O sea, que la contrarreforma laboral y de la seguridad social es para aplicársela a la mayoría de los trabajadores. En síntesis, la estrategia se concretaría, entre otros, en los siguientes puntos específicos. El gobierno y los empresarios se dividen las tareas, se presentan con divergencias entre ellos. El gobierno, podría decirse, se presenta como un cordero, así en la vida real sea un lobo, y los empresarios como lo que son realmente, lobos.
el gobierno aparenta con algunas propuestas proteger a las víctimas de los lobos, es decir, a los trabajadores, cuando todos son neoliberales hasta los tuétanos y auténticos lobos. Todas las propuestas hay que llevarlas a la mesa de concertación para que aparentemente se discuta democráticamente. Aparentemente porque en esa mesa los lobos, el gobierno y los empresarios son absoluta mayoría. Siempre dicen lo mismo: para combatir el desempleo y la informalidad es necesario desmontar derechos laborales fundamentales. Así fue en 1990 con la Ley 50 y en el 2002 con la Ley 789. Imponen las contrarreformas, incrementan sus ganancias y mientras tanto continúa el desempleo y la informalidad. A los actuales trabajadores se les respetan sus derechos y las nuevas normas se aplicarán a las nuevas generaciones, los jóvenes, los informales y los desempleados, que son la inmensa mayoría de los trabajadores, que además no están organizados sindicalmente ni se benefician de la negociación colectiva. Buscan sacar partido, tanto el gobierno como los empresarios, de la poca capacidad de convocatoria de un movimiento sindical absolutamente minoritario. Ante la anterior realidad es urgente una respuesta de conjunto de los trabajadores organizados y no organizados sindicalmente. Sería muy grave para los trabajadores que sus dirigentes se queden discutiendo con el gobierno y los empleadores en la Comisión Nacional de Concertación y Conciliación, cuando este es un aparato de mayoría patronal y gubernamental, o confiar que basta presentar proyectos de ley en el Congreso a través de la oposición política y parlamentaria al actual gobierno. La lucha parlamentaria es necesaria, pero igualmente absolutamente insuficiente para detener y derrotar la contrarreforma. Los trabajadores tendrían que negarse a discutir la contrarreforma laboral propuesta por los empresarios y el gobierno. Y por el contrario, exigir que se apliquen las normas laborales vigentes a los desempleados y a los informales. Que se les garantice el derecho al trabajo estable tal como está planteado en la Constitución Nacional, con prestaciones sociales y con pleno derecho a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. Hay que ser absolutamente claros. Si en las movilizaciones y paros que posiblemente se realicen en el país no participan masivamente los jóvenes de la ciudad y del campo, los informales y los desempleados, que son los que van a ser afectados por la contrarreforma y que son la absoluta mayoría de los 23 millones de la población económicamente activa, y al mismo tiempo la contrarreforma laboral y de la seguridad social será impuesta por el gobierno y los empresarios. El movimiento estudiantil y la juventud debería agregar a sus consignas relacionadas con la educación el respeto a la actual legislación laboral, el derecho al trabajo estable con todas las prestaciones sociales y con derecho a la seguridad social. El encuentro sindical que recién se convocó y el paro que se votó para el mes de noviembre del 2019 se debieron convocar y votar desde hace más de un año, cuando se sabía con claridad que la contrarreforma venía en camino.
En este campo habría que seguir el ejemplo de los trabajadores, los indígenas y el pueblo ecuatoriano, que fueron capaces de responder al gobierno de manera inmediata con el paro nacional y que le han dicho al gobierno que no hay nada que discutir con él, distinto a derogar las medidas que ha tomado contra los trabajadores y contra el pueblo ecuatoriano. Este es el reto que tienen planteado los sindicatos, las centrales obreras y las organizaciones y partidos políticos que se reclaman de los trabajadores atropellados por el desempleo y la informalidad. Los trabajadores no pueden olvidar por un solo minuto que los empresarios y su gobierno son muy pocos, una pequeña minoría, que los trabajadores son la inmensa mayoría del país, son millones, y que deben hacer valer su superioridad moral y numérica. No hay otro escenario realmente efectivo para imponer la voluntad de esas mayorías que las calles y la movilización obrera y popular. Así nos lo están indicando los trabajadores, los campesinos y los indígenas del Ecuador. Sigamos su ejemplo. Muchas gracias.